La entrevista Prime. Qué bueno que nos acompañen, gracias por estar con nosotros en Mega Noticias ahora en la entrevista Prime. En estos últimos días hemos venido conversando con los presidentes de distintos partidos políticos para analizar la situación del país. Bueno, tuvimos la previa a la cuenta pública, vamos a tener la posibilidad de analizarla también respecto a lo que ocurrió el día sábado, y en esta oportunidad lo vamos a hacer con el senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, el senador Javier Macaya. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Juan Manuel, buenas noches, gracias por la invitación. Vamos a hablar harto de cuenta pública, vamos a hablar del estado del país, pero déjeme partir preguntándole por una de las grandes noticias del día, ¿no? Que es la determinación de la justicia de dejar en prisión preventiva al alcalde de Recoleta, el militante comunista Daniel Jadwe, que estuvo precedido además de declaraciones del presidente de la misma colectividad, Lautaro Carmona, señalando que una medida de esa naturaleza podía afectar severamente la convivencia política en Chile. ¿Cuál fue su percepción respecto de esas declaraciones y luego lo que ocurre en el tribunal? Porque incluso la jueza deja en claro que no hay una animadversión política de ninguna especie, sino que simplemente hasta ahora las pruebas otorgadas por la Fiscalía. En la perspectiva política, que creo que además hay que poner esa muralla, que es la que nos corresponde a nosotros. Yo he sido bien crítico de la intervención política en la justicia y he tratado siempre de ser muy respetuoso de la independencia, de la autonomía del Poder Judicial para juzgar. Y en lo que significa la definición que da Lautaro Carmona hace un par de días atrás respecto a que esto podía generar una inestabilidad social, me parece que es una declaración de la cual ojalá el Partido Comunista pueda retractarse. Creo que sería fundamental porque en ningún país serio, democrático, donde hay separación de poderes, una decisión judicial puede significar una alteración de la convivencia democrática. Dicho esto, creo que hay una oportunidad también no solamente para el Partido Comunista, sino que para nuestro país de volver a reivindicar un principio básico, que es definiciones judiciales en procesos que no están terminados. Hay una decisión que se toma hoy día. Yo no tengo todos los detalles del caso de Daniel Jadwe. Y por lo mismo no le voy a preguntar. Hoy día hemos conocido algunos antecedentes que aparecen a primera vista más graves. Para mí, lejos, lo más delicado de lo que ha ocurrido en estos días es esta declaración. Más allá de lo que ocurre hoy día, que de alguna manera se confirman ciertas situaciones en la audiencia de formalización, y el mismo Partido Comunista, los mismos militantes del Partido Comunista, el propio Daniel Jadwe, que yo revisé hoy día, me mandaban declaraciones de él a propósito del caso Penta, SQM, a propósito de la situación de Katy Barriga, a propósito de da lo mismo la situación, siempre Daniel Jadwe tenía una declaración. De alguna manera esto es como un por donde pecas pagas. O sea, a mí me llama la atención, no me alegro por una decisión como esta. Yo veo mucho festejo muchas veces en las huestes de oposición y el oficialismo y generar una lógica de alegría por una cuestión que a mi juicio es una mala noticia para el país. Que hayan indicios de corrupción, que hayan situaciones donde... ¿Qué pasa ahí? Dejarme un segundo respecto del alcalde Jadwe, pero ¿qué pasa ahí? Porque esto es transversal y yo creo que coincidiremos en este punto de la conversación en que a ustedes como partido les ha afectado, alcalde de Algarrobo, la misma alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, pero afecta también a otros partidos, Renovación Nacional con el alcalde de Torrealba, el partido del PPD se ha visto afectado, el Partido Socialista. O sea, esto a lo largo de la historia nos viene mostrando que hay un problema en la administración propiamente tal de los alcaldes y el manejo de recursos. Y por más que se han intentado buscar algunas cortapisas, mayor fiscalización, que los alcaldes tengan un límite a la reelección para que no se entusiasmen, digamos, y se conviertan en verdaderos, no sé, caudillos de unos feudos, ¿no? Aún así nos vamos encontrando con cada vez más historias de alcaldes perseguidos. O sea, a esta altura, es una ironía lo que voy a decir, pero el aumento de plazas en las cárceles, digamos, un porcentaje lo vamos a tener que guardar para los alcaldes. Y fíjate que siendo la UDI el partido que debería ser por excelencia el antagonista del Partido Comunista, yo no me considero enemigo, sino que adversario político con diferencias sustanciales, pero creo que esto es una mala noticia para Chile desde esa perspectiva. Pero considerándolo una mala noticia, creo que en la perspectiva que a mí me corresponde, que es la perspectiva política, yo critico fuertemente, y creo que es una declaración de la cual él debiera desdecirse. Creo que han venido voces de la ministra Toá, de distintos personeros del oficialismo, que en algunos casos han guardado silencio, en otros casos, puestos con un micrófono, han tenido que decir las declaraciones del presidente del Partido Comunista son inaceptables. No puede pretender que una decisión judicial va a alterar la convivencia política. Y también desde esa lógica, yo un poco recordar ahí, hace 6 meses atrás, diputados del Partido Comunista presentaron un proyecto de ley a propósito de lo que estaba ocurriendo con la alcaldesa Katy Barriga, donde ellos decían cualquier persona imputada, solamente imputada, ni siquiera formalizada, ni siquiera, solamente por el hecho de estar imputado a un delito que tenga que ver con malversación de caudales públicos o con defraudaciones al Estado, debiera ser considerado un peligro para la sociedad. Yo creo que es una buena oportunidad también
para entender de que ciertos momentos donde tu adversario político, no enemigo político, vive situaciones como esta, es un momento para no hacer escarnio, no generar algo que llevamos tantos años de polarización política, donde los actores políticos somos también responsables de cuidar el clima. Yo en el caso de Jadwe digo que las instituciones funcionen, que se respete la autonomía del Poder Judicial, cosa que no está haciendo la autora Carmona, y yo para no cometer el mismo error, dejar esa decisión en el ámbito de la justicia. Ahora, ¿pero usted comparte la propuesta que hicieron hace 6 meses esos parlamentarios? No la comparto, fíjate, porque además porque lo que decía es que solamente por el hecho de ser imputado. La formalización es lo que viene después de ser imputado. Tú eres imputado desde el momento que jurídicamente, desde el momento que se presenta una querella, desde el momento que alguien te hace una denuncia en tu contra. O sea, si ese solo hecho te convierte en un peligro para la sociedad, a mí me parece que no corresponde. Creo que hay estándares en los que Chile se puso de acuerdo hace muchos años respecto a cuáles son las condiciones que te dan la calidad de ser un peligro para la sociedad, el peligro de fuga, la posibilidad de reincidir. Bueno, y se tienen que analizar de eliminar pruebas y se tienen que analizar objetivamente en función del delito que estemos hablando. Me parece que legislar al calor de una situación como la que le puede estar ocurriendo al alcalde Jadwe o como con cualquier caso con nombre y apellido no corresponde. Y la reforma procesal penal que se hizo en Chile hace ya 25 años, que si bien requiere ajustes, requiere una mirada menos garantista, yo eso lo comparto, no tiene que ser legislada al calor de una situación como esta. Déjeme preguntarle porque la declaración de la autora Carmona probablemente se pasa a varios pueblos según la crítica política transversal, ¿no? No solamente eso, también la defensa del Partido Comunista institucionalmente a propósito del día de hoy. Tratar de hacer como de la barra brava una presión en el Tribunal de Justicia. Que el Tribunal dejó bastante claro que en el fondo no le hacen ella. Que no le hacen ella. Al punto de que lo deja en prisión preventiva en la Capitán Llaver. Pero al margen de eso, no digo que no sea relevante, pero una vez que ya lo hemos analizado, déjeme volver al otro punto, porque pareciera que mal de mucho consuelo de tontos. Cuando yo le pregunto que esto ha afectado a otros partidos y a ustedes también, déjeme preguntarle qué medidas concretas se están tomando ustedes al momento de elegir a los candidatos a la próxima elección municipal para que no se encuentren con el episodio de Algarrobo, el episodio de Maipú u otros. Yo sé que la justicia es la que tiene que determinar finalmente la responsabilidad, pero a esta altura, digamos, no nos vamos a pisar la capa entre superhéroes. Sabemos que... En el caso de Algarrobo lo tenemos clarísimo lo que ocurrió. Exacto. No, es tener un estándar más alto de exigencia en la revisión de los antecedentes de probidad, transparencia. Mira, fíjate que... ¿Cómo se mejora ese estándar? Después como un ejemplo práctico. Revisión más acuciosa, papel de antecedentes, los documentos, lo que son los antecedentes respecto a situaciones penales, solamente los puede sacar el afectado, en este caso el interesado en ser candidato. Te tienen que presentar tus antecedentes. La semana pasada, en un encuentro, un lanzamiento programático pensado en los alcaldes, gobernadores regionales, estuvimos con Alberto Prej, una persona que ha trabajado durante muchos años en temas de probidad y transparencia. Y transparencia. Y el refuerzo de este concepto, porque acá hay 3 cosas básicas que tiene que tener un candidato. Primero, que sea un buen gestor, que sea un buen administrador, que tenga quizás una trayectoria que demostrar que va a ser un buen administrador. Segundo, que tenga un estándar de transparencia adecuado, el cual se puede revisar mirando su trayectoria previa, que no tenga condenas, que no tenga situaciones reñidas con la justicia. Y el tercero, que gane, que por cierto es el que siempre se pone en primer lugar. Yo creo que quizás hay que invertir este orden, porque el que gane es algo que se puede construir en una buena campaña. Y déjeme preguntarle y acompañar luego su gestión para estar mirándola, porque nosotros esto lo hemos conversado en otra oportunidad. Uno de los problemas que ustedes vivieron en Maipú es que les tuvieron mucha dificultad para poder acompañar a Katy Barriga en esa gestión. Ella no tenía esa experiencia, pero consta que el partido intentó hacer esfuerzo y la verdad se encontraron con varios portazos, por decirlo así, por parte de la alcaldesa. No digo que los exculpe, pero no hay una responsabilidad penal de parte de ustedes, pero sí al menos política de no haber avanzado más. ¿Cuánto de eso también se puede corregir? Porque si no, podrían mañana encontrarse también con otra figura que a lo mejor cuenta con los 3 cheques, pero igual termina malversando. Fíjate que nadie está exento de que esto vuelva a ocurrir, particularmente por el manejo de recursos públicos, por la independencia, porque por mucho que yo postule un candidato en alguna de las 300 y tantas comunas de Chile, después ellos siguen su camino solo, uno trabaja en el Parlamento, en las funciones del partido, y en general hay bastante autonomía, no solamente respecto a la UDI, respecto de todos los alcaldes de Chile. Todos tienen el mismo problema. Y todos tienen el mismo problema. Por eso, acá yo he visto durante los últimos años, creo que hay una responsabilidad importante de las barras bravas, de la polarización política, de tratar a los adversarios políticos como enemigos más que como adversarios políticos, y en esta lógica de barra brava, alegrarse cuando tu adversario político cae preso. Creo que son situaciones, yo de verdad creo que en el momento en el que está viviendo Chile, con una extremada polarización en los últimos 4 o 5 años, mucho más exacerbada, creo que hay una necesidad de cuidar nuestras instituciones, y cuando ocurre algo como lo que ocurrió hoy día, dejar que esa frase, yo creo que es de las frases más notables de don Ricardo Lagos, dejar que las instituciones funcionen es algo que es muy aconsejable en este tipo de casos. Senador,
¿Es Chile el polarizado o son los políticos los polarizados? ¿Usted cree que la gente en la calle está polarizada y si es del el sector contrario, digamos, no le habla, se pelea, no va a su casa a comer? ¿O es en realidad la clase política y los chilenos están total y absolutamente desconectados de esa polarización y francamente, si votan para allá o votan para acá, no es una cuestión que realmente les importe? A diferencia de otras épocas en Chile donde sí hubo polarización ciudadana. Fíjate que yo creo que hay una mezcla de ambas. No responsabilizo totalmente a los políticos, porque creo que sí la ciudadanía, hoy día con la influencia de este aparatito, que funciona en lógicas de ataques permanentes, de blanco y negro, también contribuye a que muchas veces comentarios de pasillo, a uno lo llaman en la noche, familiares, cercanos, amigos, te dicen, no, ya a este hay que atacarlo, a este. Yo creo que hay una mezcla de ambas cosas y tenemos que ser capaces de cuidar, particularmente, y creo que los principales responsables somos nosotros, de cuidar el debate, las formas y dejar que las instituciones republicanas, serias, la separación de poderes del Estado, funcionen con la autonomía que corresponde. Lo que hizo el Partido Comunista durante toda esta semana no es eso. Y han seguido reincidiendo en esto, porque yo veo las declaraciones particularmente de los que no tienen quizás estar atados a un cargo de gobierno. Me gustaría escuchar las declaraciones de la ministra Vallejo, diputada Vallejo, respecto a un caso como este. Me encantaría entender de qué manera el Partido Comunista con el gobierno tienen estas conversaciones de algo que yo veía hoy día, no sé si era cierto o no, de estas famosas chacones que le decían, compañero Jadwe, sálvese solo, decía la brigada Chacón, no sé si era real, no sé si era un... No, pero fíjate, ¿era un meme? ¿Lo viste también? Sí. Puede ser, pero fíjate que no sería una mala noticia que no lo fuera, porque al final del día uno es responsable de sus actos, no tiene por qué afectar institucionalmente a la institución. Yo tengo la más grande diferencia que puede tener políticamente alguien en Chile quizás con el Partido Comunista. Pero no así, no me parece que esto sea algo para lo cual políticamente la UDI, la oposición, tenga que, comillas, alegrarse. Tenemos que sancionarlo si es que corresponde, tenemos que mostrar un proyecto alternativo al que está mostrando la extrema izquierda y el octubrismo en Chile, y ese es nuestro trabajo, más que alegrarnos por una situación que está ocurriendo en el plano de lo que finalmente termina generando una crisis de legitimidad a la política. Igual, todos, de una u otra manera, somos afectados cuando un alcalde en ejercicio, en uso de sus atribuciones y sus funciones, malversa caudales públicos. Yo creo que eso es parte... Entiende que, por supuesto, que en el momento de campaña le van a recordar también a la UDI que ha vivido episodios equivalentes a los de Jadwe con otros alcaldes. Y es por lo mismo que yo no cometo el mismo error que critico. Yo he criticado y he sido muy crítico de lo que ocurrió en su momento en el caso Penta, cuando los entonces dirigentes apuntaban hacia la UDI y tenían las boletas de otra empresa guardadas en el bolsillo propias. Creo que eso fue un error que le hizo mal a la convivencia política y aparentemente algunos no han aprendido la lección de aquello. En aras de ese espíritu cívico ciudadano de mirar al contrincante y considerarlo un adversario y no un enemigo, voy a partir preguntándole qué encontró bueno del discurso del presidente en la cuenta pública el día sábado. ¿Qué le destaca a ese discurso? Yo en la primera parte de la cuenta pública del presidente Boric me pareció haber escuchado algunas señales interesantes respecto de que sin seguridad no hay libertad. Me parece un tremendo concepto y que me encanta que desde la izquierda se haya empezado a aprender esa lección que no se tenía cuando su programa de gobierno se hablaba de refundación de carabineros, cuando se hablaba de diálogo en un lugar donde en el programa de gobierno no habla de refundación de carabineros. pero ellos apoyaron una propuesta de nueva constitución donde sí se refundaba carabineros. Claro, no, pero yo para ser preciso, en el programa de gobierno no aparece eso. Pero mira, cuando ellos cambian de una lógica de refundación de carabineros a algo que incluso respalda un general director de carabineros en momentos difíciles como el que está viviendo hoy día, me parece un cambio importante, me parece un reconocimiento y una... Muchos le han criticado al presidente Boric las vueltas de carnero, se le ha tratado de travesti político. Yo creo que es importante que cuando el presidente, el gobierno, tu adversario político, no tu enemigo, cambia en la posición que tú estás pidiéndole que cambie de posición, al menos haga un reconocimiento, no seas tan crítico de esa comilla vuelta de carnero. O sea, creo que... Porque se está acercando a lo que le estábamos pidiendo. Porque se está acercando a lo que nosotros le estábamos pidiendo. Y desde esa lógica, a mí me parece que ese reconocimiento en la cuenta pública es interesante. Me parece interesante también haber pasado de una persona que calificaba de violador de los derechos humanos al presidente Piñera a calificarlo como un gran demócrata. Le hizo un reconocimiento en la cuenta pública, me parece un highlight también de la cuenta pública. Déjeme preguntarle, ¿tiene claro usted cuándo se produce ese cambio de switch del presidente Boric con el presidente Piñera? ¿Cuál es ese momento? Porque no es solo desde su muerte, con anterioridad. Aquí en Mega, el presidente Boric, lo elegido, hizo un reconocimiento y dijo que Sebastián Piñera era un demócrata. O sea, lo dijo mucho antes de que muriera el expresidente. ¿Tiene claro cuándo se produjo ese cambio de opinión del presidente Boric sobre Sebastián Piñera? Yo creo que
lejos lo más relevante es sentarse en el mismo asiento. Entender de que es distinto ser, y él lo ha dicho también de esa manera, es distinto ser un diputado, un activista, una persona que se puede sentar con libertad, decir casi lo que le plazca, a estar sentado con la responsabilidad de dirigir un país y saber que si manda a tu ministra del Interior a dialogar, la reciben a balazos. Me parece que sentarse en ese asiento, después hubo varios hitos, episodios. A mí me consta que el presidente Piñera, más allá de ser también un firme crítico del presidente Boric, tenía la disposición a dialogar, a poner sus equipos de trabajo muchas veces cuando ocurrían situaciones. La última fue poquitos días antes de su muerte con el tema de los incendios en Viña del Mar. O sea, él siempre estuvo disponible para colaborar y creo que el presidente Boric, mira, yo creo que lejos lo más relevante del presidente Boric, porque yo creo que él va a ser una persona que va a participar en política por mucho tiempo más, es muy joven, le quedan 30 años quizás en política, lo vamos a conocer el 12 de diciembre del 2026. El presidente Boric, si efectivamente aprendió esta lección del ejercicio del cargo, de que otra cosa es con guitarra, bueno, esa conversación yo creo que hay que tenerla. Yo tengo que otorgarle el beneficio de la duda, pero lo vamos a tener que saber cuando le toque ser, si es que le toca ser opositor a partir del 12 de diciembre del 2026. Del 12 de marzo. 12 de diciembre dije, 12 de marzo del 2026, perdón, 12 de marzo, ya. El día siguiente el que deje la presidencia. Pero decía, anuncio seguridad, decía sí. Que el presidente Boric haga este reconocimiento una vez más al presidente Sebastián Piñera. ¿Qué otras cosas destaca de ese discurso? Porque ya vamos a ir a la parte que han generado los mayores debates, ¿no? Sí. Pero ¿qué otras cosas si hay algo que le destaca? No se siente obligado también, si es que no le encuentra otra cosa buena, pero... Yo creo que, a ver, tener un presidente que en lo que responde a una altura de Estado, entre comillas, de aceptar, ya sea por conveniencia, porque lo obligó la realidad, porque lo convenció la oposición, claro, a cambiar de posición. Eso es muy subjetivo, que nunca lo vamos a saber realmente. Pero da lo mismo porque lo hizo, pero lo hizo. Y esos cambios de posición, yo espero verlo. Mira, ¿qué tienen en común en muy poco tiempo? SQM, el CAE, hace un tiempo atrás el TPP, la ISAPRE. Muchas banderas que desde la izquierda, desde el programa de gobierno en muchos casos, se planteaban no más TPP, fin al CAE, lo que significa y la imposibilidad de llegar a un acuerdo con una empresa como SQM. Todos esos responden, y para qué decir la refundación de Carabineros, la agenda de seguridad, responden a cambios de opinión que a mí me han parecido importantes y destacables, y donde yo no puedo ser crítico de que mi adversario haya tenido la posibilidad de hacer lo que en parte le estábamos diciendo desde la oposición. Y eso en una parte de la cuenta pública, que yo creo que queda bastante contaminada por la segunda parte de la cuenta pública. A mí me parece que es un aspecto positivo. Yo creo que en eso nobleza obliga si uno quiere cuidar el clima republicano. Yo espero además que lo que ocurrió en esos temas en particular, y hay muchos ejemplos más, puede ocurrir en otras materias que son importantes para los chilenos para sacar adelante la gente. Como por ejemplo la reforma del sistema de pensiones. Pensiones, tributarios, sí, en todos los otros temas que son importantes. Y voy a ir a eso en un momento más ahora. En ese mismo clima republicano, déjeme preguntarle primero, lo primero, no es lo más importante, pero sí lo primero, porque tiene un efecto, si se quiere, cronológico, ¿no? El presidente hace mención de enviar en el segundo semestre un proyecto para avanzar en materias de aborto legal. Y 12 parlamentarios de oposición se paran y se retiran del hemiciclo en un rito que es republicano, que es el discurso del presidente ante la cuenta pública. ¿Qué opinión tiene de lo que hicieron esos parlamentarios? Yo lo entiendo en la rabia y frustración, pero no lo comparto. O sea, yo entiendo, porque he conversado con algunos de ellos que son muy firmes defensores, nuestro partido en particular. De hecho, hay parlamentarios de la UDI que tomaron esa decisión, que somos un partido que es firme defensor de la vida del que está por nacer. Hemos votado en contra siempre los proyectos de aborto. Pero me parece que en las formas republicanas, así como yo soy crítico cuando eso le ocurría al presidente Piñera y alguien levantaba una bandera, sí, me parece que eso es algo que no debió haber ocurrido en la cuenta pública. Y no es una contradicción, digo, además no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de parlamentarios, sí, que son electos por la ciudadanía, sí, y pagados con los impuestos de todos los chilenos, que, digamos, se den un gustito cuando se supone que ellos están para parlamentar, para discutir precisamente cuestiones que pueden no gustarles, pero en el fondo esa es su pega, y que simplemente porque el presidente lo menciona, porque ellos pueden ejercer con su voto su rechazo, obvio. Pararse y generar un cierto daño a la imagen del rito, que es un rito que siempre se ha respetado. Todos los que estamos en política somos responsables de cuidar las formas. Y acá, ¿sabes el gran problema de esto, Juan Manuel? Que muchas veces renta. Muchas veces el parlamentario que genera el exabrupto más importante, el que dice la frase más rimbombante, termina siendo más conocido, teniendo más likes en las redes sociales. Claro. Estos aparatitos le han hecho un daño gigantesco a la política. Cuando yo llegué a la política, no llegué hace tanto tiempo, porque no soy tan viejo, pero no era tan relevante lo que opinaba. Hoy pesa mucho. Hoy día pesa mucho. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, una civilización
medio del espectáculo en que está imbuido la política, y al menos yo, en la responsabilidad que tengo como presidente de la UDI, trato de contribuir a que eso no sea parte de mi actuar político. He tratado de hacerlo. ¿Nunca pensó en algún momento pararse cuando el presidente mencionó esto? Ni siquiera se le cruzó por la cabeza. No, yo fíjate que teníamos como algún aviso previo de que esto podía ocurrir. Ya en la mañana... Lo que transmitimos dijimos, mira, acá es importante, sabemos que este va a ser un tema que no tiene voto en el Congreso, sabemos que este es un tema que quizá discute. De hecho, hay varios proyectos, no tengo idea cuál va a ser el que va a presentar el gobierno, si hay alguna restricción, me imagino que sí, en cuántas semanas de gestación, en todo lo... Pero hay varios proyectos discutiéndose hoy día en el Congreso sobre aborto. Por eso y hay algunos que han dudado de las intenciones reales del presidente de la República, porque se sabía. Yo he tenido, no sé, esta es la quinta entrevista que tengo en las últimas 48 horas desde la cuenta pública. Y le pregunto pública. por esto. Es la primera pregunta. Yo valoro que las preguntas, bueno, hablamos de Jaude, que ha sido la noticia del día, pero me parece que no tiene que ser la noticia más relevante de la cuenta pública. Debió haber sido, porque al final... ¿Cree que ese fue el objetivo de incorporarlo, sabiendo el presidente que no cuenta ni con los votos en el Congreso y tampoco con un apoyo mayoritario por parte de la ciudadanía, según la encuesta? ¿Cree que ese fue el objetivo? Sacarlos al pizarrón en esta materia, generar esta, digamos, no sé cómo decirlo, esta confrontación con la oposición. Aun cuando hubiese sido ese el objetivo, creo que cometió un error, porque en el mismo discurso él hace un llamado a todas las fuerzas políticas a mirar Chile como un gran país, a tratar de construir los temas que son relevantes para los chilenos, y cualquier persona que tenga una mínima noción de sociología política sabe que, o sabía, o podía anticipar que un anuncio de esta naturaleza sí generaba un impacto. O sea, no tengo ninguna duda que si hay algún asesor que miró esto, yo entiendo que había muchos que no tenían idea, muchos ministros, como el caso de Mario Marcel, que además es la persona que tiene que hoy día estar empujando la posibilidad de ponerse de acuerdo en otra agenda. Yo te aseguro que cualquier asesor que tiene claro lo que va a generar una cuestión como esta, no se lo introduce en el discurso. Pero usted tiende a pensar, porque pueden ser las dos cosas, pero tiende a pensar que el anuncio de un proyecto de aborto legal es, despejando, por cierto, la convicción propia que pueda tener el presidente sobre querer avanzar en esta materia, porque por lo demás él lo piensa así, era sacarlo a usted al pizarrón o hacerle un guiño a ese 30%, que paradojalmente además el mismo 30% que lo respalda y que respalda un aborto en términos promedio, digo, las encuestas. Más bien hablarle a su sector o provocar una reacción en el de ustedes. Yo creo que hay una mezcla de las dos cosas. Yo creo que él tenía un interés después de tantas, comillas, vueltas de carnero que mucha gente le reclama. Probablemente los más críticos de esos cambios de opinión vienen de su propio sector. Había que ponerle algunos elementos que fueran más identitarios con esa base dura que lo respalda. El aborto es un tema que curiosamente coincide más o menos con la base de respaldo. El aborto sin causales o sin restricciones debe tener un 30% de apoyo en la ciudadanía chilena. Que es más o menos lo que pero creo que no es lineal, no necesariamente la gente que lo respalda a él es exactamente la que respalda el aborto. Yo no tengo problemas que un presidente quizás tenga dentro de su agenda, yo al presidente Boric lo he visto en cosas con el Partido Comunista, yendo al Caldillo de Congo para el Año Nuevo. Parte de su gobierno, digamos, claro. Lo noticioso sería que no fuera. Son parte de su gobierno, es parte de las reglas del juego, fue electo democráticamente. Lo que a mí me parece complejo, y ahí lo miro desde la oposición, es la necesidad de construir acuerdos en los temas que son importantes para Chile, es que sí sepa que hay un costo que puede ser agregado. Acá hay un partido que dijo vamos a cortar relaciones políticas con el gobierno. Partido Republicano. Sí. ¿Ustedes no están en esa? Es que ¿sabes lo que pasa, Juan Manuel? Yo creo que en el Congreso la gente de repente se acuerda poco de las lógicas que priman en la actividad nuestra. Nosotros nos paramos de una mesa de seguridad hace 1 año y medio atrás. ¿Te acuerdas tú en enero del año pasado cuando se indultó a los 12? Se pararon después de que el presidente a fin de año anunció los indultos. Anunció los indultos, nos paramos de la mesa de seguridad, nos acusaron de obstruccionistas, no queríamos acuerdos en los temas más importantes para Chile. ¿Qué pasó los 12 meses siguientes? Lo ha dicho el ministro Elizalde, se llegaron a los acuerdos más relevantes desde el retorno a la democracia en esta agenda en particular, que era muy importante para Chile, y con los votos de la oposición casi unánime y con algunas exclusiones del Partido Comunista, de la izquierda más extrema. ¿Qué pasó? O sea, después de salirse de la mesa, nos sentamos en el Congreso, asumió Juan Antonio Coloma. Pero pasaron varias cosas, entre las cuales están los dramáticos asesinatos de Carabineros, donde la verdad la ciudadanía no habría entendido que mientras mataban a Carabineros ustedes siguieran parapetados fuera de una mesa, sino que lo que hicieron fue avanzar y ofrecerle al gobierno llegar a acuerdos y un fast track. Pero déjeme completar la figura política, ¿no? Porque ustedes en algún momento también pusieron al gobierno en una condición bien compleja. O se va Giorgio Jackson o no hay nada que conversar. Hasta que se generó una situación tan compleja que ya sabemos cómo se produjo ese desangre. Tanto para el gobierno como para ustedes, que al final terminaron hasta querellados por Giorgio Jackson, por una declaración propia de ustedes, ¿no? Digo,
En este caso en particular, en un tema que para ustedes es capital, la defensa de la vida y por lo tanto no a un proyecto de aborto legal, ¿no va a condicionar el comportamiento de los parlamentarios para otras discusiones legislativas? Tenemos la tranquilidad de que el proyecto de aborto se va a rechazar. O sea, estamos convencidos de que no solamente en la oposición, es cosa de mirar lo que está pensando la democracia cristiana y muchos parlamentarios del oficialismo. Por lo tanto, dejemos ese tema, que se vote, que se discuta. No, bueno, el debate democrático se puede dar. Y no van a condicionar, por lo tanto, una cosa con la otra, como lo ha hecho el Partido Republicano. ¿Sabes lo que pasa? Si somos capaces de subir las pensiones sin tocarle un peso o sin quitarle a los trabajadores el fruto de su esfuerzo, de sus fondos de pensiones, estamos disponibles a subir las pensiones. Si somos capaces de aumentar la recaudación tributaria, que la actividad económica en Chile se reactive, bajando los impuestos o no subiéndolo al menos, también estamos disponibles. Nosotros creemos que los temas que tiene que cerrar Chile son muy urgentes. Llevamos 15 años discutiendo de que es relevante aumentar la cotización previsional. Hagámoslo hoy día. Por lo tanto, no lo van a condicionar. A mí me parece que tenemos que ser capaces de, en los temas importantes para Chile, donde de nuevo se tiene que cumplir una condición, que el gobierno deje de lado sus posturas refundacionales que están plasmadas en muchos casos en el programa de gobierno. Voy a ir a ese punto, pero lo que quiero saber es no, digo, está bien, pero no van a cortar diálogo con el gobierno. Por el bien de Chile, la política nunca puede renunciar a conversar. Solo porque no están los votos, pero ¿y si estuvieran los votos para el aborto, sería distinta la posición del partido? Pero es que no es política ficción absolutamente irreal, o sea, no está diputado, bien. Hemos dado por perdido proyectos que se han aprobado y hemos dado por aprobado proyectos que se han perdido. Mira, en matemática legislativa, que es un concepto que es importante conocer en el Congreso, yo te aseguro que... 2 más 2 no siempre son 4. No, pero ese 70-30 en el Congreso debe ser 80-20 hoy día o 85-15. No, es absolutamente irreal. Y es por eso que también es tan contradictorio que el presidente haya presentado este proyecto considerando que sabía que no estaban los apoyos, no estaba la fuerza. En eutanasia los porcentajes son diferentes. Diferentes. En eutanasia. Es un tema que a ustedes también les complica. Diferente. Ahora, ustedes tienen una figura potencialmente candidata presidencial que ha respaldado el aborto en 3 causales. ¿Han hablado con ella para saber qué piensa sobre el aborto legal, es decir, más allá de las 3 causales? Sí, ella está en contra del aborto sin causales, sin restricciones. Y fíjate que a propósito del aborto en 3 causales, esto fue materia, es curioso que no haya pasado tanto tiempo, fue un tema muy relevante en la discusión constitucional y creo que fue parte de las razones por las cuales en su momento el proyecto de nueva constitución, el segundo proceso se rechazó, porque se metió toda esta lógica de que supuestamente estaba en riesgo, había un retroceso en los derechos sexuales y reproductivos de la mujer con el aborto en 3 causales. Tuvo que salir José Antonio Kast, Evelyn Matei, por cierto, y nosotros desde la oposición a decir de que eso no era así, y bueno, y terminó ocurriendo lo que terminó ocurriendo. El péndulo en esos dos procesos constitucionales se movió desde un aborto legal completo hasta incluso en algún momento la discusión sobre terminar con el aborto entre causales. Estuvo más cerquita de aprobarse el segundo en todo caso, y creo que de no mediar algunos errores que cometimos, bueno. Pero la realidad no te hay cosas que rescatar en ese segundo proceso, sí, vamos a tratar de rescatar. Usted dice, si es que no se le toca un peso, el 6% de cotización adicional. Déjeme preguntarle, porque usted le ha reconocido al gobierno esta capacidad de actualizar su postura en un montón de temas. Y hay que reconocer, y me imagino que en esto estará de acuerdo, que más allá de lo que ustedes aspiran respecto al proyecto de pensiones, el gobierno ha cedido bastante respecto al proyecto original sobre la discusión que está hoy día. Si el gobierno se plantea, por ejemplo, que un 1,5% del 6% vaya a reparto, tenga algo de solidaridad, ¿es algo que aún así la UDI no aceptaría? O sea, nada de ese 6%. Es que yo me rehúso a que la discusión se centre en algo que no es lo más relevante, porque acá no hemos discutido si 3-3, si 4-2, si 5-1 o si 6-0, cuando lejos lo más importante hoy día es aumentar las cotizaciones y de hecho siempre se ha planteado que esto tiene que ser gradual y no va a ser inmediatamente en 1 o 2 años, sino en varios años comencemos, y nosotros decimos comencemos a la cuenta individual. Estamos disponibles a hacer un montón de adecuaciones en la industria previsional que van desde incorporación de nuevos actores con mayor competencia, cambio de esquema de comisiones. Hay posibilidades reales que se han plasmado en distintos documentos, en estudios que nosotros creemos que pueden subir las pensiones sin necesidad de echarle mano y particularmente a un universo de trabajadores que tiene una pirámide que está cada vez más invertida y que vamos a tener que financiar una masa laboral cada vez más pequeña. Las pensiones. Lo que pasa es que el gobierno dice que si una parte va a solidaridad, aumentan automáticamente las pensiones de quienes se están jubilando ahora. Es que eso es lo que queremos hacer nosotros por la vía de los impuestos generales. Cuando se tuvo la discusión y hubo una disposición del gobierno del presidente Piñera de hacer un 3-3, meses después se metieron en régimen casi 4 o 5 puntos
de lo que significaban los 3 puntos a la PGU. O sea, eso se ha hecho y nosotros creemos que por la vía de impuestos generales, reduciendo el gasto público o incluso por la vía del endeudamiento, es posible aumentar hoy día las pensiones. Pero por vía del endeudamiento. Por vía del endeudamiento que hoy día en Chile llega. ¿No es muy riesgoso? Mira, estuvimos la semana pasada con el senador Lagos Weber y el ministro Mario Marcel en Nueva York y en Toronto, en el marco del Chile Day. Tuve la oportunidad de conversar con personas de bancos de inversión, de gente del mercado de capitales. La deuda pública en Chile hoy día todavía, a pesar de que es una deuda cercana al 40%, es una deuda que sigue siendo inferior a países con los que nos comparamos, incluso países desarrollados. Estados Unidos tiene una deuda pública del 100% y así muchos otros ejemplos. Estados Unidos, digamos, pero es potencia, digamos, no va a quebrar nunca. Pero es que eso permitiría también generar una inyección importante a nuestro sistema financiero, a nuestro mercado de capitales, que incluso podría, una cuestión bien virtuosa, y esto es más materia de los economistas. No, claro, pero si nosotros fuéramos a Estados Unidos y los chinos fueran tenedores de nuestros bonos, sería distinto. En Chile yo considero que es más adecuado financiar un aumento de pensión con impuestos generales, esperando que haya reducción de gasto público, esperando que haya muchas cosas donde se puede echar mano y sobre todo que aumente la actividad económica y tengamos la posibilidad de recaudar más a partir de esa vía. Y estamos convencidos de que se puede hacer. Estoy pasado hace como 15 minutos del tiempo y el editor está que me... hasta las 10 echarme, le quiero decir. No, pero oiga, pero déjeme preguntar lo último entonces. ¿No hay posibilidad para ustedes al día de hoy de moverse de que el 6% vaya a capitalización individual? No, fíjate, porque nos parece que tiene 2 características ese tema en particular que yo creo que ha centrado el eje de la discusión. Uno, que es una política pública regresiva. El mundo, a propósito de esta misma reunión que te digo, no va caminando hacia allá, no va caminando hacia reparto, sino que va caminando hacia el aumento del ahorro, la capitalización individual. Y la segunda característica, que no generalmente se adecua a la evidencia técnica de lo que funciona, porque generalmente hay muchas cosas que técnicamente son evidentes, que no es popular. Que el 70% de los chilenos nos miraría pésimo si nosotros legisláramos en ese sentido. Nos diría, bueno, no solamente acá me estás diciendo que está la evidencia técnica, que por ejemplo lo que nos pasaba con los retiros. Los retiros no había evidencia técnica, pero eran súper populares y eso hizo que se aprobaran. Y aún así muchos los votamos en contra. Acá está la evidencia técnica, pero además sería altamente impopular. O sea, creo que a los que estamos en política, creo que sería una muy mala decisión. Vamos a tener que hacer esta entrevista por capítulo porque nos quedaron pendientes el pacto tributario, las elecciones municipales, entre varias otras cosas. Encantado, disponible. Vale. Gracias, senador. Gracias a ustedes también, como siempre, por acompañarnos en la entrevista Prime. Hasta mañana, que estén bien. La entrevista Prime.